Muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre el tema tránsito de crecientes. Los integrantes del grupo para la explicación del tema fueron los siguientes: Daniela Martínez, Gabriel Franco y quien les habla, Jesse Durán. Buenas tardes, en este video explicaremos acerca del tránsito de una creciente. Bueno, el tránsito de una creciente es un proceso de determinación progresiva en función del tiempo, de la forma de una onda decreciente en los sucesivos puntos de un río a través de un embalse. Cuando la onda viaja por un embalse, la duración de esta aumenta, lo cual hace que disminuyan las magnitudes de sus gases, lo que se definiría como un procedimiento que permite determinar el tiempo y magnitud del caudal en un punto específico de un curso de agua, utilizando hidrogramas conocidos en uno o más puntos aguas arriba. El tránsito de crecientes es entonces obtener el hidrograma de salida a partir de un hidrograma de entrada, de forma que se identifica cómo disminuye el pico del hidrograma a medida que nos movemos aguas abajo. También se habla de tránsito de avenidas y de tránsito de hidrogramas. Supongamos un depósito como el de la imagen. Si se genera un aumento brusco en el caudal de entrada, el aumento en el caudal de salida se observará no inmediatamente, sino con retardo en el tiempo y un efecto más tenue. Si comparamos el hidrograma de entrada y de salida, o sea la gráfica de los caudales en el tiempo, se observará así: un cambio brusco de caudal de entrada más corto en el tiempo y un cambio tenue en el caudal de salida más largo en el tiempo, pero con retardo. El mismo comportamiento se asocia a un canal como el de la imagen, donde el hidrograma generado en la posición A del dibujo es inicialmente más alto y de menor duración, y a medida que avanza, el mismo volumen pasará por los puntos B y C, cada vez con un hidrograma más plano. Si suponemos que no existe pérdida de volumen por infiltración o evaporación, entendemos que el área bajo la curva de cada hidrograma es exactamente idéntica. El tránsito de crecientes en un embalse es un procedimiento que sirve para determinar el hidrograma de salida de una presa dado un hidrograma de entrada. Esto permite evaluar qué sucede con los niveles de la creciente al pasar por la estructura de conservación del agua. Es decir, que las principales aplicaciones del tránsito de crecientes por un embalse son: primero, dimensionar las horas de desagüe o excedencias, es decir, los vertederos. Segundo, fijar el nombre, o sea, el nivel de agua máximo esperado. Tercero, conocer la evolución de los niveles en el vaso y de los caudales de salida por los desagües principal y de emergencia. Es decir, que el tránsito de crecientes en embalses consiste en transitar a través del vaso de almacenamiento del embalse un hidrograma de entrada, el cual está referido en base al caudal y al tiempo, el cual a través del aliviadero se transita, obteniendo así un hidrograma de salida, el cual también está en base al caudal y el tiempo. Como mencionaba anteriormente, el tránsito de crecientes en embalses consiste en transitar a través del vaso de almacenamiento del embalse un hidrograma de entrada. A través del aliviadero se transita para obtener el hidrograma de salida, como se muestra en la figura. El método utilizado comúnmente es el de la piscina nivelada, el cual permite calcular el hidrograma de salida de un embalse con superficie de agua horizontal, dado su hidrograma de entrada y sus características de almacenamiento, caudal salida. Se basa en la ecuación de continuidad y consiste en integrar en diversos intervalos de tiempo un almacenamiento en función de entrada y una salida, como se muestra en la siguiente ecuación, donde S es el valor de almacenamiento, I las entradas y O las salidas. En esta ecuación existen dos incógnitas que son el almacenamiento y la salida para un tiempo j más 1. Para ello se aplica esta ecuación y este artificio, el cual es necesario para poder determinar los valores necesarios para encontrar el tránsito de los crecientes en dicho embalse. Para resolver esta ecuación se requiere primero que todo desarrollar una función de almacenamiento caudal-salida con base a las curvas almacenamiento de elevación que se obtiene de la curva de altura, área y capacidad.
y elevación caudal salida, que depende del tipo de vertedero de salida. Bueno, para conocer un poco más acerca del tránsito de crecientes, también debe hablarse de vertederos hidráulicos, ya que de esto depende la descarga del embalse. Ok, un vertedero hidráulico se define como una estructura hidráulica la cual proporciona el pase, ya sea libre o controlado, de agua de escurrimientos superficiales, siendo el vertedero o aliviadero muy necesario para el desagüe, aunque no para la medición. De esta manera se pueden encontrar diversos vertederos, los cuales varían tanto por su forma o por el uso que se haga de ellos. Este tipo de vertederos pueden ser de forma controlada o también podrían ser para medidas de seguridad en caso de tormentas o en algunas presas. Bueno, como hablábamos anteriormente, los vertederos o aliviaderos pueden variar según su forma o el uso que se dé de ellos. En este caso, tenemos un aliviadero o vertedero como elemento de una presa, el cual varía según el uso que se dé. En una presa se denomina vertedero a la parte de la estructura que permite la evaluación de las aguas, ya sea de forma habitual o para controlar el nivel del reservorio de agua. En este otro caso, tenemos un aliviadero o vertedero como elemento de canal, el cual también varía según el uso que se dé de él. En este caso, estos vertederos pueden usarse para mantener un río navegable o un embalse con un nivel estable. También se pueden usar para medir el caudal de flujos de agua. También son usados para aprovechamiento como lagos, zonas de navegación y zonas de esparcimientos. Bueno, seguimos hablando de la clasificación de los vertederos. En este caso hablaremos de la clasificación según el espesor de su pared. En este caso encontramos dos tipos. Uno que son los vertederos de pared delgada y los otros vertederos de pared gruesa. Los vertederos de pared delgada generalmente son usados para medir caudales y dependen de la carga. Los de pared gruesa generalmente son usados en canales y en pequeñas presas con la finalidad de controlar los niveles de agua en una represa. Como podemos ver en la imagen, la parte de arriba son los vertederos de pared delgada y los de la parte de abajo son los de pared gruesa. Bueno, también encontramos vertederos según su forma. En este caso se encuentran tipos como rectangular, triangular, trapezoidal, etc., los cuales también son esenciales para la medición de caudales. Para este tipo de vertederos según su forma, se encuentran algunas ecuaciones para dichos vertederos para hallar su caudal. En la parte rectangular se encuentra la ecuación que caudal es igual a 2/3 raíz cuadrada de 2 por la gravedad por el coeficiente de descarga por la longitud de la cresta por la carga hidráulica de la cresta. Asimismo, se encuentra una ecuación para vertederos triangulares, en el cual también se necesita hallar el caudal. Dicho caudal es el caudal de descarga del aliviadero. En este caso es caudal igual a 8/15 por la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por el coeficiente de descarga por la tangente del ángulo sobre 2 por la carga hidráulica sobre la cresta elevada a la 2/5. También podemos encontrar que para un coeficiente de descarga para un vertedero rectangular se encuentra la siguiente ecuación, la cual es caudal, pero es un caudal conocido, ya medido del aliviadero, sobre la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la diferencia de distancias por un área conocida ya. Bueno, por esa parte concluimos con vertederos. Asimismo, como se habló de vertederos para conocer el tránsito de crecientes,
También podemos hablar del tránsito de avenidas, el cual también es muy importante a la hora de la medición de tránsito de crecientes. Bueno, la primera explicación es que el tránsito de avenidas es un procedimiento matemático para predecir el cambio de magnitud, velocidad y forma de una onda de flujo en función del tiempo, en uno o más puntos a lo largo del curso de agua. El curso de agua puede ser un río, una quebrada, un canal de riego o drenaje, y el hidrograma de avenida puede resultar del escurrimiento producto de la precipitación y o del deshielo de descargas de un embalse. También se dice que hay unos cuantos métodos para la medición de los tránsitos de flujo, los cuales se pueden clasificar en agrupados o distribuidos. En el tránsito de flujo agrupado o tránsito hidrológico, el flujo se calcula como una función del tiempo para todo un tramo a lo largo de un curso de agua. En el tránsito de flujo distribuido o tránsito hidráulico, el flujo se calcula también como una función de tiempo, pero de manera simultánea en varias secciones transversales a lo largo del curso de agua. Como podemos ver en la siguiente imagen, es un tránsito de onda de avenida mediante el método de Muskingum. Este método es un método basado en el efecto de laminación por almacenamiento. Este es un hidrograma el cual nos muestra una gráfica que va del caudal en función del tiempo. También se puede hablar que el método de Muskingum se puede dar por la presencia de un cuerpo de agua en un cauce, el cual produce un efecto laminador o de disminución de la caudal de la punta de la onda de agua, el cual, a medida que el caudal de una avenida se transmite a través de un cauce que tiene previamente agua, se produce por un lado un efecto de transmisión o desplazamiento del hidrograma, y por el otro lado se produce un efecto laminador sobre la onda o de disminución del caudal de punta. Si tenemos en cuenta el volumen de un depósito y que el volumen de caudal de entrada ingresa en un tiempo muy corto y que el volumen de caudal de salida sale en un tiempo muy corto, entendemos que se presenta un almacenamiento con respecto al tiempo, lo que está definido como el caudal de entrada menos el caudal de salida. El almacenamiento con respecto al tiempo se expresa en esta ecuación, siendo S sub I el volumen de almacenamiento en el tiempo 2 o final, S sub I menos 1 el volumen de almacenamiento en el tiempo 1 o inicial, I es el caudal de entrada y O es el caudal de salida. Es posible que el caudal de entrada o el caudal de salida no sean constantes a lo largo de un tiempo considerado. Para ello consideramos el caudal de entrada como la media de los valores al principio y al final de un tiempo establecido. Es decir, el caudal final en el tiempo establecido y el caudal inicial del tiempo establecido sumados y divididos en 2. Esto se aplica para el caudal de salida igualmente. Teniendo en cuenta esto y la ecuación de almacenamiento con respecto al tiempo, podemos identificar que la media del caudal de entrada menos la media del caudal de salida es igual al almacenamiento con respecto al tiempo. Ejemplo: calcular el tránsito de un hidrograma a través de un gran estanque con salida por un vertedero rectangular de 5 metros de anchura. El estanque es de paredes verticales y tiene un área de 7.500 metros cuadrados. A partir de la ecuación inicial de la media del caudal de entrada menos la media del caudal de salida igual al almacenamiento con respecto al tiempo,
podemos despejar las incógnitas del almacenamiento y el caudal de salida al final del intervalo de tiempo, que se observan en el costado izquierdo de esta ecuación. A partir de esta ecuación podemos establecer una relación entre el caudal de salida y la altura sobre el borde del vertedero, siendo 3,18 la constante propia de este tipo de vertedero. De esta forma, calculando el caudal de salida con respecto a la altura y teniendo en cuenta que el almacenamiento se da por el área y la altura, es posible identificar el término de las incógnitas de la ecuación que servirá más adelante. La relación entre el caudal de salida y el término de las incógnitas de la ecuación inicial lo tomamos de la tabla y queda graficada a través de un Excel de la siguiente forma. Mediante aproximaciones polinómicas u otros métodos numéricos es posible identificar la fórmula que más se adapta a esta relación. Así lo vemos en la siguiente imagen. La tercera columna representa el hidrograma de entrada. También se indica que en el inicio el caudal de entrada era 0, por lo cual el volumen almacenado también es 0. A partir de la ecuación inicial, donde despejamos el término de las incógnitas, podemos encontrar este término con la tabla. Una vez identificado el término de las incógnitas, podemos tomarlo en función de la ecuación que relaciona este término y el caudal de salida, como ya lo habíamos identificado. Ahora podemos observar el tránsito de crecientes en una gráfica que enfrenta el caudal versus el tiempo en minutos, donde la gráfica azul representa el caudal de entrada y la gráfica naranja el caudal de salida.